Capítulo 5. Fallas resultantes de carga estática. En este capítulo vamos a reforzar el tema de resistencia estática, concentración del esfuerzo y teorías de fallas. Vamos a ver teorías de fallas tanto para materiales dúctiles como para materiales frágiles. Vamos a ver para cada uno de esos tipos de materiales cuáles son las teorías más utilizadas a lo largo de la práctica del diseño en ingeniería. Vamos al finalizar el capítulo, introducir lo que es la mecánica, la fractura y las ecuaciones de diseño importantes. En esta grabación solamente se va a cubrir el inicio del capítulo antes de entrar de lleno con la primera teoría de falla, que va a ser la del esfuerzo cortante máximo para materiales dúctiles. Tenemos que hablar primero de la resistencia, la cual es una propiedad o una característica de un elemento mecánico. La resistencia de un material individual es distinta a la resistencia de las otras partes si son producidas en masa. No podemos esperar que en un mismo lote de producción hayan piezas que tengan exactamente la misma resistencia. Para las pruebas se utilizan elementos discretos o elementos puntuales para hacer las pruebas. Los resultados de falla se caracterizan en una estadística y al final se publica el valor de la media obtenida, y para eso recurrimos al conocimiento de probabilidad y estadística, que van a tener estas medidas publicadas que se tienen en tablas, en gráficos y en otros medios, donde esa naturaleza estadística vamos nosotros a tener la media de las mediciones de resistencia de los materiales, la desviación estándar y la identificación de la distribución, tal y como se vio en el capítulo 1 en el tema anterior. Repasando lo que es una carga estática, es una fuerza estacionaria o par de torsión que se aplica a un elemento. Para que se considere estática no debe cambiar su magnitud, ni el punto, ni los puntos de aplicación, ni su dirección, tanto de la fuerza como del par, y produce tensión o compresión axial, una carga flexionante, una carga torsional o combinaciones de estas. Siempre vamos a tener que tomar decisiones. Las decisiones nos van a llevar a buscar materiales con cierto tratamiento térmico, que tengan ciertas características de fabricación, que las geometrías sean las y requeridas para satisfacer la funcionalidad. Tienen que ser seguras, dar confiabilidad, ser un precio competitivo, fácil acceso y fácil uso, fácil fabricación y ser comerciables. Son decisiones que siempre vamos a tener que sopesar en un análisis de diseño, y en el transcurso del curso solamente vamos a tratar de buscar materiales a los cuales tenemos información de acceso, pero no es la única referencia que existe y es importante que ustedes chequeen otras alternativas, sean artículos, sean otros libros de ingeniería con otros valores que pueden generar debido a la naturaleza estocástica que tienen las resistencias de los diferentes materiales. La falla, ¿qué es una falla? La falla puede significar de una parte se ha separado en dos o más piezas o se ha distorsionado permanentemente. En materiales dúctiles que se haya llegado a la región de fluencia de un material, ya se puede considerar que el material ya falló, aunque este no se ha separado. Se ha degradado su confiabilidad o se ha comprometido su función. Normalmente el diseño está establecido para cubrir cierta confiabilidad, y en el momento que haya un evento que reduzca esa confiabilidad, obviamente podemos considerarnos ya en un estado de falla. El objetivo es predecir la distorsión o separación permanente. Ese objetivo no solo corresponde a los ingenieros de mantenimiento, sino también que corresponde al diseñador, el cual, si una pieza tiene una vida de diseño establecida,
esa vía tiene que estar debidamente indicada para que las personas encargadas del mantenimiento puedan, antes de que suceda la falla, hacer el cambio correspondiente. Se debe evitar que los esfuerzos y las resistencias se separen en el punto crítico. Aquí vemos varios ejemplos de falla. Aquí tenemos un eje estriado de camión que la falla se debe a la fatiga por corrosión. Se pueden ver aquí donde básicamente esto parece un caramelo o un elemento que no sea metálico, donde se separan, ¿verdad? Y quedan ahí los restos donde está el material unido. También tenemos aquí un ejemplo de una cuchilla de una podadora de césped, en la cual la cuchilla impactó una tubería y entonces se da la partición, o sea, la separación aquí de la pieza, donde efectivamente hubo el golpe. Entonces, el tipo de falla es completamente por golpe, por impacto. Tenemos aquí un perno de sujeción de polea superior de una máquina de levantamiento de pesas, el cual por un error de fabricación causó una separación que provocó que el perno soportara toda la carga del momento y obviamente no estaba diseñado para esa carga. Aquí un ensayo, un aditamento de ensayo de cadena que falló en un ciclo nada más, está diseñado para varios ciclos y solo duró uno. Para contrarrestar las quejas del desgaste excesivo, el fabricante decidió endurecer el material superficialmente. Entonces, obviamente, ese endurecimiento lo que hizo fue que ocasionó una fractura frágil por la concentración de esfuerzos en el orificio. Y aquí se ve una vista ampliada de las grietas inducidas por la concentración del esfuerzo en el primer ciclo inmediatamente, y ya con solo que esa grieta se dé, ya tenemos la falla debidamente establecida. Un ejemplo más que es la falla de resorte de válvula causada por la reacción elástica en un motor sobre lo revolucionado. Esta es una clásica falla de fractura por esfuerzo cortante, donde se nota el corte a 45 grados del resorte. El diseñador o diseñadora debe tener a disposición los resultados de un gran número de pruebas de resistencia. En el libro, los valores de resistencia que están tabulados en las diferentes apéndices, en las tablas de los apéndices, son resultado de múltiples pruebas y de análisis estadísticos que nos proporcionan a nosotros un valor de referencia. Tienen cierta confiabilidad y no es prudente considerarlos como puntos de referencia válidos para lo que a diseño se refiere, en el sentido de que tenemos que aplicar teorías que nos den una seguridad mayor al valor medio que se está dando de ese montón de pruebas que se les hacen a los materiales. Vamos a tener 4 categorías de diseño que, dependiendo de la aplicación, la rigurosidad y los factores de seguridad asociados deben ser considerados en cuenta y deben ser mayores dependiendo de cuál sea el caso. La primera categoría de diseño es que la falla de la pieza pone en peligro la vida humana. Los factores de diseño aquí siempre van a ser mucho mayores a 2. Se van a buscar siempre factores de diseño incluso mayores a 3, 4, 5. Esto incrementa importantemente el costo, por ende se tiene que hacer un balance muy cuidadoso del costo-beneficio que esto va a ocasionar. Las partes se fabrican en grandes cantidades. Al momento de hacer una fabricación masiva, las resistencias de las diferentes piezas van a tener una variabilidad enorme. Por ende, se deben buscar factores de diseño altos a la hora de diseñar con este tipo de piezas. Se producen en cantidades pequeñas o no hay tiempo para realizarles pruebas. Puede ser que la variable tiempo es una variable fundamental en diseño. Entre más rápido esté el diseño, obviamente mayor va a ser el beneficio. Pero se corre el riesgo de que si es una pieza o un material que no tiene suficiente información, esto puede
conducir un riesgo de falla bastante alto que también hay que sopesar en un análisis de costo-beneficio. Se diseña la pieza, se produce y se ensaya y el resultado es insatisfactorio, entonces obviamente eso también a nosotros nos va a provocar que busquemos factores de diseño mucho mayores. Entonces, la resistencia estática es importante que definamos con bastante antelación cuál es la aplicación, saber si ocupamos o no factores de seguridad altos y en caso de que estemos, por decirlo así, explorando nuevas opciones, ser muy cuidadosos en los riesgos que esto conllevaría en tiempo, en costo y en resultados en caso de que a la hora de hacer las pruebas fallen para los valores que proyectábamos que iba a funcionar. Vamos a repasar lo que es la concentración del esfuerzo. La concentración del esfuerzo es un efecto localizado. En materiales dúctiles y carga estática, la carga del diseño puede causar fluencia en el punto crítico sobre la muesca. Si por algún motivo la carga estática es soportada de manera satisfactoria sin presentar la pieza fluencia, se establece que el factor de concentración del esfuerzo teórico es igual a la unidad. Y tenemos, ¿verdad?, que el factor de concentración del esfuerzo se localiza cerca de las discontinuidades siempre que tengamos radios de curvatura, que tengamos ojos chinos, que tengamos orificios, etcétera. Vamos a tener concentración del esfuerzo debido a que si hacemos una distribución de esfuerzos cercano a estas discontinuidades, ese esfuerzo se va a maximizar. Donde no hay discontinuidad, las trayectorias de esfuerzo permanecen, las líneas de trayectoria aparecen constantes. El KT es el factor de concentración de esfuerzos geométrico. Según la ecuación 348, el KT se define entre el esfuerzo máximo entre el esfuerzo de referencia, al igual que el factor de concentración de esfuerzos por cortante. Aquí tenemos una gráfica donde se tiene una deformación por tensión de una pieza donde debido al material, este material falla, se presenta una discontinuidad y esto se debe específicamente a un material que fue endurecido por deformación y por ende no presenta rango de fluencia, simple y sencillamente llega el esfuerzo de fluencia y el material simple y sencillamente falla, ya no soporta, no va a soportar mayor esfuerzo que el esfuerzo de fluencia y el material se estira, se elonga hasta que llega a la fractura. Y esa deformación se debe a la concentración de esfuerzos. Para los factores de concentración de esfuerzos teóricos, en las gráficas presentadas en los apéndices, todo el apéndice A15 trae gráficas donde ustedes, dependiendo del tipo de elemento, dependiendo de cómo esté aplicada la carga, ustedes pueden determinar con base en las geometrías de la pieza el factor de concentración de esfuerzos. Aquí tenemos para una placa rectangular que está sometida a esfuerzo axial. También también se puede utilizar para esfuerzos compresivos. Y aquí tenemos el caso de un eje que está sometido a momentos en estas direcciones mostradas, cómo determinar el factor de concentración de esfuerzos. Hay muchos más factores de concentración de esfuerzo de Peterson. En las bibliografías vienen referencias sobre dónde encontrarlos. Y noten que la tendencia de los altos KT en las discontinuidades más agudas radiales y a mayores disrupciones, vamos a tener que los KT se proyectan hacia valores mucho mayores. Lo ideal es no diseñar para este tipo de geometrías debido a la tendencia de incrementar el KT y por ende eso nos puede llevar a una falla más abrupta y rápida, que es algo no deseado en este tipo de diseños. Para la concentración de esfuerzos para condiciones estáticas y materiales dúctiles,
A estos esfuerzos aptos, las fibras del material entran en fluencia, lo que se conoce trabajo en frío. La carga se comparte con las fibras adyacentes y el trabajo en frío se es localizado, se da en el punto donde se están dando las concentraciones de esfuerzo. Todas las partes no muestran daño hasta que el esfuerzo último a la tensión es excedido. El efecto de la concentración del esfuerzo se ignora frecuentemente para cargas estáticas en materiales dúctiles. Y en el caso de concentración de esfuerzo para cargas dinámicas, se va a analizar con un poquito más de precisión en el capítulo 6. La concentración de esfuerzos debe considerarse en materiales frágiles, ya que la afluencia localizada puede llevar a la falla por fragilidad en lugar de trabajo frío y carga distribuida. Tenemos los esfuerzos y los cortantes nominales. Debemos asegurarnos que el esfuerzo nominal sea apropiado para la sección que soporta la carga. Los materiales plásticos no representan un intervalo plástico, simple y sencillamente fallan. Y es importante consultar referencias para factores de concentración de esfuerzos en el caso de que los apéndices no sean suficientes. También pueden recurrir a su libro de Mecánica del Sólido. Muy bien, entonces una vez que repasamos el concepto de resistencia, el concepto de concentración de esfuerzo, lo que es una carga estática, vamos a explorar por qué es que se hace necesario el uso de teorías de falla para carga estática. Entonces, nosotros tenemos elementos de esfuerzo uniaxial, por ejemplo, la prueba de tensión común y corriente. Podemos establecer un factor de diseño que sea igual a la resistencia entre el esfuerzo y ese valor aproximarlo a 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es que en el caso de que se presenten, debido a las cargas que se están aplicando a una pieza, esfuerzos multiaxiales, que no son en una dirección, sino son en varias, entonces eh, el hecho de que nosotros apliquemos directamente esta relación nos pone en una encrucijada muy importante porque aquí estamos considerando solo el esfuerzo en una dimensión y no necesariamente todas las cargas que se aplican a un elemento volumétrico me van a generar un esfuerzo en una sola dirección, siempre me lo van a generar en varias direcciones. Vamos a tener esfuerzos axiales, vamos a tener esfuerzos torsionales y esta prueba, esta comparación se hace solamente con una dirección. Entonces, debido a esa característica de que la aplicación ya de elementos de máquinas que están sometidas a pares de torsión y a cargas que me provocan tanto esfuerzos axiales como compresivos como flexionantes, entonces eso me va a complicar y me va a generar una incertidumbre mucho mayor en esta comparación. Entonces, ¿cómo se puede comparar un estado de esfuerzo que es uniaxial con aplicación donde tenemos múltiples o esfuerzos multiaxiales? Es la única forma es con una teoría de falla. No existe una teoría universal de falla para un caso general de propiedades de material y el estado de esfuerzo. Se han formulado y probado varias hipótesis, las cuales han conducido a las prácticas aceptadas en la actualidad. El comportamiento del metal estructural se clasifica de manera típica como dúctil o frágil. Las teorías de falla que vamos a ver acá no son las únicas, son las más probadas, son las más utilizadas, pero incluso pueden haber teorías específicas para un material X que realmente se acomoden mejor que las que nosotros vayamos a ver aquí en forma general. Detrás de esto hay mucha información adicional, hay materiales que tienen ciertas características que se pueden salir, no tal vez de lo que establece una teoría de falla, pero tal vez me pueda generar resultados conservadores que pueden hacer costoso el diseño. Solo si y solo si el costo se eleva mucho
y hay en juego peligro, peligra la vida humana de por medio, es que vale la pena explorar tal vez otras teorías en otras aplicaciones. Si no es el caso, podemos tomar nosotros las teorías que vamos a ver acá sin ninguna restricción, haciendo la acotación de que son muy utilizadas y me permiten a mí jugar en un rango de diseño bastante amplio y que me da bastante seguridad de que el fallo se va a dar en condiciones extremadamente particulares. Tenemos varias teorías aceptadas. Tenemos para materiales dúctiles, la de esfuerzo cortante máximo, energía de la distorsión y Mohr-Coulomb para materiales dúctiles. Y para materiales frágiles tenemos el esfuerzo normal máximo, también en la teoría de Mohr-Coulomb para material frágil o la teoría de Mohr modificada. Es un material dúctil y un material frágil. Bueno, los materiales dúctiles son cuando la deformación es mayor a 0.05. Esta es una deformación relativa. Recuerden que esta es una relación entre la deformación que tiene el material con respecto a la medida inicial. Cuando esta deformación es mayor a este valor, vamos a tener que el material se considera dúctil. A menudo la resistencia a fluencia es la misma a compresión que en tensión, o sea que el SYT es igual al SYC y vamos entonces a denominarla como el SY. Los materiales frágiles son cuando la deformación no supera este valor, significa que el material falla antes de que se deforme tanto, no presenta resistencia a la fluencia identificable y se clasifican por la resistencia última a la tensión y compresión de una vez al no haber rango de fluencia. En otra grabación vamos a desarrollar un poco las teorías y cómo estas nos afectan a nosotros o cómo se van a analizar dependiendo de cuál sea el caso.